Al-Assad ha caído. ¿Comienza la nueva Siria? ¿Qué ha sucedido? Hola a todos, bienvenidos a Verum Artis Historia Militar y Actualidad Militar. La actualidad es historia en un futuro y por lo tanto os lo contamos casi en directo. Ayer os dejé por la tarde con el avance de los rebeldes, no exactamente HTS, una nueva facción que os contaremos aquí, que surge en el sur, en ciudades drusas, avanzó hacia Damasco y esta noche cae el gobierno. El primer ministro del país se convierte ahora en un primer ministro en funciones o interino de una nueva Siria. Vamos a ver qué sucede. Vamos a intentar explicaros lo que ha acontecido esta noche, una noche loca, porque en menos casi de 2 semanas ha caído un país entero con uno de los ejércitos más poderosos sobre el papel, con unos aliados muy poderosos como eran Rusia e Irán y las milicias de Hezbollah y las proiraníes, y ha caído casi sin combates, rendiciones masivas, huida de soldados hacia Irak, y todo ello en una desbandada que vamos a intentar explicaros. Para ello contamos con la ayuda de un amigo, Mariano López de Miguel, nuestro experto en Oriente Medio, que nos lo va a intentar contar. Hola, Mariano. Hola, Paco, muy buenos días. Sorpresivos o sorprendentes días, ¿no? A ver, había hablado contigo, lo primero fundamental, muchas gracias por invitarme a este más que necesario especial, yo creo. Y segundo, que habíamos hablado hace varios días tú mismo conmigo, por mi parte también con Juan Carlos, con Estrategias, que esto era un castillo de naipes. A mí me sorprendió también, coste, pero que quizá para el lunes martes podíamos tener un gobierno fundamentalista en Damasco y de corte tipo al que lo que pasó en Kabul el año 92, ¿no? La caída de Kabul, la huida de Najibullah, etcétera. En este caso, no se sabe el paradero de Assad, hablaremos ahora de ello, y lindando todo este batiburrillo, ¿qué pasará ahora? ¿Un gobierno fundamentalista? ¿Una especie de escenario de transición? ¿Las milicias islamistas o llamados rebeldes se matarán entre ellos como pasó en Kabul, pues no hace tanto tiempo atrás? Es lo que me asusta, ¿no? Y sobre todo, como siempre, los que lo sufren, la población civil. Pues vamos a intentar exactamente explicar qué está sucediendo, porque esto es todo muy movido y vamos a ver qué va a pasar. La idea es explicar lo que pasó ayer. Ayer hice un programa explicando la revuelta al sur de Damasco, la posible llegada de los milicianos del HTS a Homs, y justo hoy nos despertamos con esta noticia y con un mapa que nos puede explicar un poco el porqué de las cosas, ¿sí? O qué va a pasar. Tengo justo este mapa, a ver si lo encuentro porque ya estoy ya con mis líos de mapas. Y esto hoy me pilla más improvisado que nunca. Aquí está el mapa de la situación actual de los distintos bandos y facciones que vamos a intentar ir conociendo. Si os fijáis, el HTS, que era el que comenzó todo esto, con el primer ataque a la ciudad de Alepo, junto con sus aliados del Ejército Nacional Sirio, que son los proturcos, pero por suerte o por desgracia para ellos, parece que quedaron como colapsado su avance con un levantamiento menos conocido, que es el del Ejército Libre Sirio, que es el que es proestadounidense. Son pocos hombres, se habla de 300, pero muy bien armados, que son los que, digamos, le cerraron el paso a Damasco por el norte. Podéis ver esta franja que surge del desierto de 2 bases estadounidenses. Tomaron Palmira y se dirigieron hacia Damasco, entrando por el norte de la ciudad. Y al sur, un gabinete, una nueva alianza, formada sobre todo por drusos y algunos grupos sunís, se levantan en varias ciudades al sur y se dirigen hacia el centro de la ciudad. Que esos dos son los que, digamos, tomaron el control de la capital, ¿no? Efectivamente, sí, son lo que era antiguo, bueno, el primigenio Ejército Libre Sirio, no sé si te acuerdas, en 2011, sí. Cuando un coronel, Riyad al-Assad, establece dicho ejército o fuerzas armadas
que rompe era gente procedente del ejército árabe sirio, ¿no? Vamos, en lo que se llamaba Jais al-Assad, se traduce en árabe como el ejército de Assad. En estos instantes, pues yo lo había dado el matarile, con perdón de la expresión, al ejército libre sirio, porque a partir de 2014-2015, con la ofensiva de Daesh, se disgregan varios grupúsculos, se unen a facciones islamistas como Ahrar al-Sham, el volcán de Éufrates, que otra también milicia islamista, otro que se llama Liwa al-Aqsa, Jais al-Islam, y empiezan a separar un poco lo que era de la revolución el carácter secular o neutral con respecto al tema religioso, ¿no? Aquí empiezan a tomar cariz islamista. Este que estaba yo creo que entrenado en aquella base fronteriza entre Jordania y Siria, Estados Unidos, que fue bombardeada, hicimos un programa en marzo o abril, no recuerdo bien, de este año, pues quizá procedían de ahí. Pero sobre todo, entre todo, es que también hemos de tener muy en cuenta la ofensiva de los kurdos. Y los kurdos, claro, lo que temen es que haya un gobierno islamista contrario a sus intereses. Por una parte, entiendo que lo que los kurdos quieren es un Altaf, exactamente, que está en la frontera, básicamente es el desierto sirio. Pues lo que tomaría esta gente, los kurdos, quiero decir, es pensar, teníamos un régimen híbrido en lo que era la zona norte, Rojava, habíamos creado un confederalismo que no dependía absolutamente de nadie y ahora ese sueño se puede acabar. Pero claro, lo he dicho siempre, en el instante en el que incluso en un gobierno transitorio de Siria se plantee la confederación, hay un problema. Ningún, digamos, incluso régimen islamista, aunque lo tache del título, querría quitar el carácter árabe de la nación siria, cuando no se dan cuenta que es un estado multiétnico y multireligioso. Entonces eso ya es el primer problema. Y lo que puede derivar luego, pues, de luchas intestinas entre los propios islamistas, entre las fuerzas seculares o incluso los kurdos, ¿no? Es un escenario que a mí me da mucho miedo, no voy a negarlo. Hay noticias que se están sucediendo, noticias una detrás de otra. Aquí estamos viendo ahora mismo el saqueo a la embajada de Irán en Damasco por parte de rebeldes. Esto pasa siempre, ¿no? Ladronzuelos o lo que queramos unirnos están saqueando a Irán porque es la culpable para ellos de la existencia del régimen de Al-Assad junto con Putin, ¿no? Con Rusia. Pero bueno, mira, este chico, por ejemplo, está llevando una nevera. No, nevera, no, pues yo dije, rebeldes y saqueadores, lo típico. Los saqueadores, pero también habrá gente que se meta para buscar la joya de la corona, que básicamente es la documentación. Documentación, eso es. Documentación, etcétera. Sí, sí. Pues antes de esto, pues que lo acabo de ver el vídeo ahora mismo, en mi canal de Twitter os puse varios vídeos que son interesantes o publicaciones, voy a ir mostrándolas y después vemos el mapa ese que tenemos en pantalla. Bueno, aquí muestra la situación justo hoy de las tropas y este vídeo que me parece muy importante, Puerto de Tartus, base del ejército de la armada rusa, ¿no? De la flota rusa, los rebeldes tirando una estatua del padre de Al-Assad, de Hassan. De jefe de Assad, sí, pero es que ya en Tartus, imagínate, zona de lo que queda reducto. A la agüita. Me recuerda muchísimo a lo de Saddam Hussein o a... Bueno, si ha sobrevivido Assad, por lo que vamos a comentar luego, ha logrado evitar el final de Ceausescu. Por ahora sí. Bueno, eso lo... Uy, espera un momento. Lo tenemos que ver, sí. Uy, tanto moverme. No espera, sigue tú hablando un momento. Sí, no. Decir básicamente que es eso. Estoy también revisando cada poco informaciones y en principio lo que se plantea es que, a ver, estoy diciendo, apareció en el mundo, como te he dicho, que un avión de CNN Airlines despegó de Damasco con ruta hacia Latakia, dio una vuelta o un giro, perdón, no sé cómo decirlo técnicamente, en U y se ha estrellado en dirección al Líbano. Y dicen que quizá hay posibilidades de que en ese avión fuese Assad. Aquí está la noticia, no es que estemos hablando de un rumor, sino un rumor más o menos fundado en los medios de comunicación profesionales, ¿no? Pues tenemos esa noticia y de hecho hay aquí un artículo de un amigo, de Fonsejota, colaborador aquí en el canal, en los programas que hago en Oviedo, de la ruta de ese vuelo y que cayó, digamos, bueno, es que es un poco raro el vuelo, porque el vuelo... ¿Qué sale de Tartus y por ahí? ¿Qué salía Damasco en Tartus en vez de Damasco? Yo creo que, a ver, que no lo sé muy bien. Yo lo que creo es que parece que iba a ir desde Damasco hacia Tartus o hacia Latakia y dio una especie de giro en U, como he dicho, y para ir al Líbano y se estrelló. Otra cosa es que he leído, si me permite buscar un momento... bueno, sí, vale, sí.
lo que aparecía en Descifrando la Guerra o similares, permíteme un momento que lo tenía aquí, y daban varias opciones que eran, un momentito por favor, era algo así como última posición registrada por datos abiertos de la plataforma Flyradar del avión de carga. No era un avión normal, era de De carga. carga. Ilyushin 76T de Ryanair, en el que presuntamente se encontraba a bordo el derrocado presidente Assad. A este punto hay varias teorías sobre lo que pudo haber ocurrido que se pueden mencionar. 1. Derribo del avión por parte rusa con un sistema de defensa aérea terrestre o un caza, ya sea por error, no tan probable, o adrede, mucho menos probable. Que hayan finiquitado los rusos a Assad así como así, pues no lo sé. No, estos estaban tan nerviosos que todo lo que volaba apagado ya. A ver, Bueno, tú te tipo lo que cuenta, pasó claro, a ver, con aquel avión ucraniano que derribó, a ver, en Irán. los rusos No, no quieran o lo no de Rusia quieran. en 2014, en Irán poco después de lo de... No, pero me refiero que el sistema entero era ruso. Ah, perdón, sí, luego. Digo que los rusos son muy fáciles, disparan, son de gatillo rápido. Sí, muchas veces ha pasado. Veces lo de Malaysian Airlines, etcétera. Sí. Segundo, derribo utilizando un sistema de defensa aérea terrestre a manos de los rebeldes, utilizando un manpad o, por ejemplo, con uno de los Panshir capturados previamente. Muy probable. Y por último, accidente aeronáutico, muy probable, o suicidio premeditado, no tan probable. No, No creo que Assad se quisiese. No, digo que no sería la forma en un avión, tienes formas más épicas, ¿no? Sí, desde luego A que ver, sí. Claro, hay que esperar, porque aquí, a ver, ¿las fuentes son fidedignas? En principio lo parece. Otra cosa es que incluso hubiese mandado un avión que se ha visto de señuelo con suicidas de su propio régimen, de estos que están tan chiflados que dan la vida por Assad, lo han hecho, ¿eh? Y se haya estrellado, para que mientras él tenga una especie de, bueno, de huida a varias bandas, pues en avión, helicóptero, lo que sea. sí. Bueno, aquí está ese vuelo más en zoom, el giro que hace hacia las montañas al norte del Líbano. Bueno, es llamativo ese giro, pero es que lo que es llamativo es que un avión ande por ahí dando vueltas, es decir, algo raro ahí en ese Que avión. hubiese caído el ataque y de repente, a mí me recuerda un poco a lo Sí, que pasó eso es. cuando... No, yo creo que a lo mejor iba de Damasco a Latakia para ir allí y le dieron instrucciones de que el ataque no era seguro y el vuelo dio la vuelta. Sí, y Puede ser encima eso, es ¿eh? que, aparte lo de desaparecer del radar, hombre, tú entiendes más de estas cosas que yo, lo que me comentabas antes de empezar el programa, lo de que quizá hubiesen quitado la baliza y Sí, se para que puede no quitar haya... el transpondedor y desaparece, porque el Fly Sí. Radar sigue un sistema civil de transpondedores y Claro, y aquí establece como es y tú lo un puedes quitar. Ilyushin militar, a lo mejor vemos a este hombre que ha aterrizado en, pues decían que en Emiratos. Emiratos tampoco le tiene mucha No, gracia. no Yo creo que tenga. planteo tres opciones, que serían Teherán, Moscú o Minsk, porque ya alguna vez Lukashenko dijo que le podría acoger, y Lukashenko acogió a una panda de chorizos de mucho cuidado, como por ejemplo era Bakiyev de Kirguistán, por poner un caso. También habló incluso con Saddam Hussein en tiempos y con Gaddafi. No sería y en el peor de los casos, bueno, en el caso más raro, que se fuesen a ¿cómo se llama esto otro? A Pyongyang. Aquí estamos en la frontera del Líbano, por lo tanto las fronteras del Líbano ya están en manos de los rebeldes también. Noticia importante esta. Y lo que no hay es nada de defensa, ¿no? Estos últimos días vimos ayer que hice un programa especial a las 4 de la tarde y os puse imágenes de cómo más de 2.000 soldados con toda su equipación huyeron hacia Irak. Vimos también, tengo fotos en Twitter de soldados quitándose los uniformes y hay hoy una foto que me parece también icónica de lo que ha pasado, que es esta foto, en la que se ve en una plaza, en Damasco, en la plaza Umayyad, los soldados del ejército árabe sirio quitándose sus uniformes para hacerse pasar por civiles y digamos, o unirse a los rebeldes. También es algo que conté ayer, que es una causa y esto tiene que ver que en el 2018, para lograr la paz esta que del acuerdo de Astana, gran parte de los rebeldes pasaron al ejército árabe sirio como soldados, digamos, profesionales, ¿no? ¿Qué pasó? Que estos eran soldados, pero no eran fieles realmente al régimen. Y puede ser que digan, no, que mueran otros por la causa, yo no muero. Y fueron los que fueron desertando. Leí hoy por la mañana del País rápidamente, perdón, lo que era el ejército, que lo llamaban, hicieron una especie de anacronismo muy curioso con el término Assad, que significa león, y dice, el ejército de Assad era al final un tigre de papel. Y decía que ya desde el año 2015, con las sanciones más graves, pues el ejército había perdido un poder adquisitivo grandísimo, que muchos de ellos han vendido armas a Hayat Tahrir al-Sham, etcétera, para alimentar a sus familias. Muy similar a lo que pasó en Kabul. Por eso, y perdón que me repita, pero es que veo muchos paralelismos en ello.
Añadamos también el factor de que ahora, las últimas semanas, cuando se empezó a ver estos problemas de asaltos de rebeldes a todo, la ofensiva, vamos, en una palabra, Assad aumentó tarde y mal a un 50% los ingresos del ejército, ¿no? Le subió el sueldo un 50%, perdón. Y claro, no era tardío, pues no valía para nada. Entonces, es un ejército que, según un combatiente de Hezbollah, eran casi como los llamó guerrilleros de Pancho Villa. Bueno, es que viendo las fotos, ahí se encuentro la foto que puse ayer de los soldados en Palmira. Era todo menos un ejército, digamos, la apariencia. La única fuerza de hacer frente sería quizá la división Tigre de Suhail al-Hassan o la Guardia Republicana de Maher al-Assad. Y Maher al-Assad desde 2012 está desaparecido por aquel atentado a la Plaza Rauda, que supuestamente perdió una pierna. No lo encuentro ahora. No lo encuentro. Pero era una apariencia bastante triste para ser un ejército, sí, digamos, el ejército nacional. ¿eh? Sí, algo que quiero mostraros ahora mismo es el cambio de poder, ¿no? Y es la entrega de poder por parte de Mohamed Hassi al-Jalali, que es el primer ministro. Aquí está el vídeo en el que sale de su casa, escoltado por un grupo rebelde, que después hablaremos de los rebeldes que hay más en profundidad. Aquí tenéis el momento. Y en este momento, lo que está diciendo el que está grabando el vídeo es que el primer ministro se va al Hotel Four Seasons a entregar el poder. Aquí entra el dilema, ¿no? Porque hay gente que está hablando que este hombre va a ser el primer ministro interino del nuevo gobierno hasta que se hagan elecciones. Pero viendo lo que está diciendo este vídeo es que parece que entrega el poder aquí, porque estos que están aquí se autoidentifican como el quinto consejo. Y por lo tanto, a mí me vienen que estos son rebeldes de esa zona sur, del gabinete sur, que se llama así, sí, los que tomaron el control en las zonas drusas, ¿no? Sí, incluso en Derá, me parece que fue también. Sí. Voy a poner aquí el mapa con todas las facciones, porque, claro, ahora lo que se nos avecina, o lo que nos tenemos que aventurar a comentar, es si estamos ante el despertar de una democracia o el comienzo de un caos. Por desgracia, yo me aventuro a día de hoy que va a haber un caos, que nos vamos a encontrar una especie de pequeño Afganistán o gran Afganistán, pero no una rendición y que lo tomen los talibán, sino ese caos del Afganistán tras la huida de los soviéticos. Es decir, lo quiero establecer bien claro lo que va a pasar aquí. No, desde mi punto de vista, no va a ser el Afganistán a la caída del régimen creado por los estadounidenses. Es decir, llegaron los talibán y tomaron el control tranquilamente, más o menos, y ahora siguen en el poder haciendo sus cosas que son aberrantes desde mi punto de vista y no tienen que estar allí. Pero lo que se avecina aquí va a ser el Afganistán postsoviético, es decir, grupos que van a luchar entre ellos, se van a crear alianzas, lo más seguro, y facciones que van a combatir por el poder. Este es el mapa, vamos a ir hablando de todas ellas de norte a sur, si queremos, o un poco. Tenemos aquí en verde, yo soy un poco acromático, pero esto es verde, los proturcos, ¿no? Es decir, son grupos de etnia turca que están, digamos, mandados y guiados directamente por Turquía. Y estos tienen un objetivo, que es asentarse en el norte y quitar territorio a los kurdos. Y esto hay que recordarlo, lo que estoy diciendo, porque hay combates ahora mismo entre estos hombres del ejército nacional sirio, pro-turco, y el ejército democrático sirio, que es la unión de los kurdos del PKK y otras facciones, con también drusos, cristianos y sunís en esa zona, ¿no? Ahí vamos al primero. Os voy a poner este vídeo, que lo encontré ahora mismo. Esto es Estambul, una de las mezquitas de Estambul. La gente festejando la victoria o la derrota de Al-Assad en Turquía. Y estos no lo hacen, yo creo, desde el punto de vista, digamos, de que bien que mis vecinos vivan bien, sino aprovechando el sueño ultranacionalista turco de recuperar los territorios otomanos, no, los otomanos todos no, porque sería irse hasta Arabia, sino los turcos étnicos, ¿no? No solo eso, lo estaba revisando ahora porque no me acordaba muy bien del mapa, pero ya hablamos otro día, ¿te acuerdas de lo del derribo de aquel avión
en la frontera, aquel avión ruso que se metió Sí, erróneamente, lo también, tengo el vuelo, tengo el vuelo. el vuelo, exactamente. Pues cuando uno de los pilotos no me acordaba que fue ejecutado, y eran fuerzas turcomanas, sirios, turcomanos sirios. Mira, este es el Entonces, mapa. Mira, Mariano, está el mapa. Lo que sobrevoló fue 1 kilómetro de la frontera turca. sí, mínimo, mínimo. Y hubo un problema diplomático muy gordo, como hablamos. Entonces, los turcomanos del norte de Siria es cierto que han sido muy maltratados, como los turcomanos de Irak. Mm. A pesar de que en la época de Saddam estos segundos tuvieron cargos de poder y demás. Pero turcomanos en Siria solo me parece que había encargos de poder antiguo, me parece que era asesor de seguridad, Hisham Ikhtiyar, o era circasiano, no recuerdo muy bien, y un ministro de Interior que también murió en aquel atentado de la Plaza Rauda el 18 de julio de 2012. Por lo general había una especie de racismo endémico en el cual gente, yo he visto entrevistas a turcomanos que se alzaron en armas de una posición, vamos a decir, moderada al principio, con Ejército Libre Sirio, que decían, hemos estudiado en la Universidad de Alepo y luego por nuestra etnia no nos dejan trabajar más que de empleo de segunda categoría. Y estaban muy hartos. Hay también un trasfondo económico como en todo. Pero ahora que puede haber encima un choque entre turcomanos y kurdos y hacer ese nuevo gran Mili Goruz que hablamos de Erdogan, de una pareja turca que vuelva a controlar los resquicios de la partición, etcétera, pues estoy seguro que puede darse. Porque Mm. nada de esto hubiese ocurrido, desde luego, sin el conocimiento y la autorización de Turquía. Siento decirlo para No, quien eso no, quiere. no, 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 imposible, ya te lo digo yo. Imposible. Mira, este vídeo nos muestra un poco el comportamiento de estos pro-turcos con los kurdos. Ahí tienen un prisionero de guerra turco y le están pegando. Y lo triste es que le pega un periodista, uno de estos que se dicen periodistas. Y Sí, cuando sí. vemos estas imágenes de estos hombres en todas las guerras actuales, las modernas, que van muchos de ellos metidos en el ejército que siguen, ¿no? Realmente gran parte de ellos, y lo vimos también en Gaza y en otros conflictos, como, bueno, los vemos todos los días en Ucrania, no son realmente periodistas, son propagandistas. Y en este Sí, caso, gran parte de las cuentas de Twitter que sigo para informarme son de ellos. Por tanto, siempre tomo, entre comillas, muchas de las cosas. Los vídeos son los que son, eso es cierto. sí, lo puedes Y sí. este vídeo que acabo de publicar, lo publican ellos, pero lo mueve el HTS para criticar al ejército nacional sirio por ir contra los kurdos, ¿no? Es un poco llamativo. Ahora vamos a ese grupo, ¿no? Que es el más problemático desde mi punto de vista, que es el HTS, el que tenía su sede alrededor de Idlib y es el que comenzó todo con el ataque a Alepo, ¿no? Y que tomó Hama y que está en las afueras de Homs ahora mismo. De este se habla de todo, porque hay gente que ya dice que este es el nuevo líder de Siria. Yo lo dejo entre comillas, porque no tomó Damasco y no tiene el mayor control del territorio. Y por lo tanto, bueno, vamos a dejarlo entre comillas, a ver qué pasa ahí. Por eso digo que esto va a aventurar una guerra entre ellos, porque nadie va a estar contento con el resultado. Es decir, No. Y es un problema, no solo eso, porque Idlib, a ver, el instante en el que Idlib hubo un acuerdo tácito para dejarlo como un agujero negro, y perdón por la expresión, fue a partir de 2019 cuando en un principio ahí no había ganado la guerra Assad, pero había un status quo. El norte se había quedado para los kurdos de Rojava, el sur y el centro del país estaba controlado mayoritariamente por Assad, sin contar lógicamente los altos del Golán. Y bueno, había algunas bolsas del Ejército Libre Sirio, bueno, localizadas, más también zonas no, bueno, ni rebeldes ni progubernamentales, de Daesh, pero eran ya muy minoritarias. Y ahí estaban bajo el punto de mira de Estados Unidos, como ocurrió en 2019, justamente lo que era en octubre cuando se elimina, ¿no? El 30-31 de octubre de 2019. Al Yulani, que ahí lo muestras, que es el de Hayat al-Assam, había esto sido... lo quiero dejar bien claro. Hay gente que lo quiere un poco bueno, hacerle más moderado, ¿no? Pero este No lo es. hombre está en la lista de los más buscados de Estados Unidos con una recompensa de $10 millones por terrorismo. No solo eso, a ver, Al-Yulani, voy a hacer una pequeña geografía rápidamente, en la cual su nombre ni siquiera es sirio, nació, bueno, es de orígenes sirios, nació en Arabia Saudí porque el padre está exiliado, trabajando como ingeniero petrolífero, pero también porque estaba vinculado a la hermandad musulmana. El apellido, bueno, la cunia, porque no es su nombre real, su nombre real es Mustafa o Mohamed al-Sahar, es el padre Mohamed, el del Golán.
¿no? Es un nombre de guerra. Al-Yulani, el del Golán. El del Golán, sí, sí. Exactamente. Y en estos casos, bueno, pues en un principio este hombre estuvo unido a Al-Qaeda en Siria, en un principio Ansar al-Islam, que era un grupo de rebeldes islamistas kurdos que se unen a este hombre, Abu Musab al-Zarqawi, y este hombre estuvo espalda con al-Zarqawi, el decapitador, el primero que hizo famosos los vídeos de degollamiento de rehenes occidentales en Irak. A partir del año 2006, con la muerte de al-Zarqawi, este hombre empieza a tener problemas porque es cuando Estados Unidos crea los hijos de Anbar, que es unas milicias, antiguas milicias que se ligaron a Al-Qaeda, pero que pasa contra el gubernamental, suníes, y que atacan a Al-Qaeda por su excesiva brutalidad. Les dan, perdón por la expresión, la patada en el culo y los mandan a Siria. En Siria, al-Yulani es detenido por colaborar con Irak, cuando al principio había permitido a Assad pasar a gente, a milicianos de todo tipo, desde la frontera por pues, sirio-iraquí, ¿no? Pero le detiene porque ve en él un problema. Y en la primera amnistía que hay en 2011, la prisión de Tazmur, Assad no libera a lo que es la oposición secular o aquella que es plenamente democrática. Libera quizá a los 1.500 hombres más peligrosos de Oriente Medio, entre ellos al Yulani. Y es cuando crea el Frente al-Nusra. Frente al-Nusra que posteriormente empieza a tomar varias ciudades como Alepo, etcétera, pero tiene esa marca de que ha sido parte de Al-Qaeda. Entonces, en 2016, Yulani rompe con la Al-Qaeda primigenia, la de Zawahiri, que ya es emir tras la muerte de Bin Laden, y crea el grupo Jabhat al-Sham, el grupo del Levante, ¿no? Para luego crear el Hayat Tahrir al-Sham a partir de 2017, del que sigue siendo su emir. Se le ha matado nominalmente un porrón de veces, pero sobrevive. Lo único me parece que tiene metralla en una pierna y que va caminando con una especie de cojera. Pero vuelvo a repetir, como muy indicaste, Paco, este hombre es de mentalidad fundamentalista y quizá haya quitado el yihadismo de su salafismo, puede ser, pero no me fío de una persona que dijo que no quedaba más remedio que hacer una liquidación total de los alawitas. Y quien dice alawitas dice cristianos. No, estoy contigo. No, yo no me fío de este hombre. Digan lo que digan y hagan lo que digan muchos. Aquí la CNN en la entrevista y hay una entrevista aquí en la CNN en la que intenta explicar lo que él quiere con su revolución esta, ¿no? Que es volver a unas instituciones, de unas estructuras institucionales con la liberación de las áreas de Siria y la reestructuración del ejército y las facciones militares. Claro, entiendo todas controladas por él, ¿no? Exactamente, es que quiere que además sean como una especie de paraguas. Aquí es curioso porque, bueno, hasta había entrado 2016, Yulani, que habrás visto vídeos, no mostraba la cara. Le llamaban, de hecho, el fantasma. Se ponía de espaldas a la cámara con una especie como de máscara o verduguillo para que no se le reconociese. Pero había fotos de él ya cuando estaba combatiendo con Al-Qaeda en Siria. De hecho, había lo que se llama mugshot, una especie de estas fotos que te sacan cuando entras en la cárcel, en la que aparecía lo que únicamente mucho más joven y con el pelo corto. Es decir, Yulani creo que tiene 43 años. Lleva aproximadamente 19-20 combatiendo. Claro. Es verdad que este look, es un poco más la barba, si te fijas, afeitada. Sí, menos larga. Menos larga que el típico miembro de estas organizaciones. Talibán, vamos. Sí, quiere dar un look un poco casi revolucionario, parece un poco hasta Fidel Castro de joven, ¿no? Iba a decir Che Guevara. Sí. Está muy bien jugada su apariencia de intentar moderar, ¿no? Lo que es un origen. Tiene atrás la bandera siria de los años democráticos, la verde, blanca y negra, sin quitar las estrellas, y al lado la del grupo fundamentalista, con lo cual como diciendo, soy islamista pero también soy nacionalista sirio. De hecho, la bandera oficial ya, en este cambio de transición, es la de las 3 estrellas. Exactamente, sí. La de las 2 es que se asocia al BAS, como pasó con Irak. Eso. Que seguro que las 3 estrellas puede significar a lo mejor algún elemento drusos. No sé si era por si era por la época de la República Árabe Unida, cuando llegaron a estar unidos Egipto, Siria y también temporalmente Yemen. No lo sé. Ahí, a mí me pilláis. Pero bueno, mucha gente metía la pata diciendo, gente que era pro Assad al 100%. Vale. Las 2 estrellas representan a Egipto y a Siria. Y las 3 estrellas era la primera bandera de la Siria independiente. Eso, perdón, Siria independiente. La Siria realmente democrática, escasamente 4 o 5 años, pero que era tras independizarse de Francia, vamos. Y pues fue eso, adoptada en el 32, y fue de bandera de Siria
A ver, la bandera siria, digamos, la independiente, la original era la verde, blanca y negra con 3 estrellas, que después fue cambiada por la bandera siria con 2 estrellas, pero ya sería roja, blanca y negra. Sí, y con el escudo y después, del 58 hasta el 61. Sí. Después, en el 63-71 se pusieron 3 estrellas, pero con la bandera roja, blanca y negra, y posteriormente la del escudo en medio, pero también la de 2 estrellas, ¿no? Porque la de 2 estrellas también seguía, ¿no? Sí, seguía la de hasta ahora. Lo que pasa es que se asocia al régimen de Assad y, por ejemplo, el águila de Saladino siempre se ve, pues bueno, se ve en Egipto, se vio también en Irak, creo, en la propia Siria. Líbano no tiene esa águila, pero no sé si también incluso, bueno, el color rojo, blanco y negro suele ser de panarabismo, porque también lo tiene Yemen, por ejemplo. Sí, es del panarabismo. Pero esta es, digamos, la oficial, que es la original de Siria tras la independencia de Francia. Eso es. Pues seguimos con los grupos rebeldes y, bueno, era un programa corto la idea. De noche, si va todo bien, haremos uno, que Mariano, estabas invitado porque me dijiste que podías a las 8:30 por ahí. Sí, y voy a ver si va Juanjo también y a lo mejor, no sé, alguno más. Voy a buscar a ver. Sí, Juan Carlos seguro. Y buscaré alguno más para hacerlo un poco más, digamos, plural, ¿no? No siempre tú y yo. Pues, vamos a aburrir a la gente al final. De hecho, mañana ya teníamos programado uno sobre la Rojava, hablar sobre ellos. Entonces, bueno, veremos a ver si seguimos para no abusar contigo o descansamos. O descansas tú de mí. Encantado. Pues seguimos con la Rojava mañana. Pues vamos a seguir con los grupos que nos encontramos en este escenario. Bueno, tenemos en amarillo ocupando lo que sería la orilla oriental del río Éufrates, a los kurdos. También que cuando hablamos de kurdos aquí estamos hablando realmente de la región administrativa autónoma del norte y este de Siria. Aquí es una facción dominada por los kurdos, pero también hay más grupos como drusos, cristianos, y había 2 enclaves controlados por Assad que estaban aquí en esta zona de el Hasdar y aquí arriba en el norte, que lo tomaron también los kurdos, por lo tanto ahí ya tienen todo el territorio, y ampliaron en esta zona oriental del Éufrates y también en la orilla. Aquí lo hicieron a costa de milicias chiitas que estaban ahí apoyando al régimen, chiitas iraquíes, que fueron muchas de ellas también diezmadas las columnas de refuerzo por aviones estadounidenses. De las bases. Aquí, pero vuelvo a poner otro mapa porque yo creo que es importante ver cosas, que es el mapa de las bases militares, y veréis que en esa zona había muchas bases militares estadounidenses, pero lo sorpresivo es que también había bases rusas en algunos lugares. Y ahí vimos y llegamos a ver a veces imágenes de la misma carretera, un convoy ruso y un convoy estadounidense cruzándose. Hay vídeos de hace ya unos años que se veía eso. Pues tenemos esta facción, que hablaremos de ella en profundidad, que es la Rojava, que realmente es el Levante, en kurdo, y por lo tanto tenemos esta posibilidad de que se haga un territorio autónomo en una Siria federada, que la intenten anexionar otros entes como los turcos, o que luchen por su independencia y su autonomía y creen un Estado kurdo independiente. Bueno, eso vamos a ver aquí un caos. Es decir, yo veo más posible la segunda opción. Turquía es que no quiere dejar eso porque creo que lo hablamos otro día. La gente, si desconoce el Kurdistán, aunque hicimos un programa acerca de ello, y también tuve mis fallos, lo vi a posteriori, pero bueno, digamos que son 42 millones de almas sin Estado propio. El pueblo más grande del mundo sin Estado propio, que se subdivide entre el Kurdistán turco, el Kurdistán sirio, la región kurda o Kurdistán ya, que está engranado y tiene zona autónoma en Irak, e iraní, el menos conocido y el más atacado, ¿no? Como vimos en enero, que también hablamos de ello. Pero sobre todo y ante todo, el problema con los Kurdistán iraquí e iraní, en compleja tontería, es que hay montañas de por medio. Entonces, no hay continuidad lingüística como lo que hay entre la de Turquía, aparece la provincia de Hatay, y el Kurdistán Rojava. Eso no pueden ver los turcos, lo ven como una especie de quinta columna que puede hacer que el sur de Turquía se levante, porque otra cosa no, pero Turquía, se habla ahora del islamismo, etcétera, sí, desde luego, y del fundamentalismo incluso de Erdogan, pero sigue siendo un país muy nacionalista. De hecho, hay un artículo, creo que es el 318 de la Constitución turca,
que reniega de otras minorías, y en el caso en el que se habla incluso del genocidio armenio... No, es delito. O sea, en vez de ser delito negarlo, es delito afirmarlo. Sí, sí. Afirmarlo te pueden llevar a, pues creo que son 10 años de cárcel y una multa traducida a euros de unos 20.000 euros. Es una salvajada. Sí, sí. Entonces Turquía es un país muy centralista, muy militarizado y muy nacionalista. Pues seguimos con las facciones. En esta zona del desierto está el Ejército Libre de Siria, que es el que estaba, digamos, protegido por Estados Unidos, y es el que comentabas tú, que era de un ex oficial del ejército árabe sirio, sí, que desertó y creó esa facción en la guerra civil, y ahora estaba ahí protegido por las bases estadounidenses. Y bueno, hizo un avance potente, para ser 300 hombres, dicen, hizo un avance, rescata o toma la ciudad de Palmira, para que no cayese en manos del ISIS, importante, porque estas manchas que veis aquí negras son lugares en los que había todavía algún miembro, reductos del ISIS, es decir, todavía el ejército sirio y Rusia no fue capaz de acabar con el ISIS, y estaban en estos lugares del desierto, es decir, es algo muy llamativo, al igual que es llamativo, por ejemplo, que no lo entiendo, que en pleno Sinai todavía queden miembros del ISIS. Y ahí Egipto no puede con ellos, es decir, tú esto lo sobrevuelas con aviones y no sé, verás todo ahí. Cuidado, hay otra forma, es también porque le conviene al Sisi. Eso. Gente egipcia, claro. Decir, con la ley marcial todavía, el puño de hierro, etcétera. Dicen, sigue habiendo un enemigo, puede colarse. Pues en cambio en Siria no, en cambio en Siria es que no se pudo acabar con él. Sí. Son reductos muy metidos entre la población y las bajas por escudos humanos o daños colaterales sería tan alta que no vale la pena. Sí. Y es bastante triste pensar que vale más que esté esta gente gobernada por estas pandas salvajes que bombardearlos. Sí. Es triste cualquier opción, quiero decir. Sí, cualquier opción. Pues tenemos otras facciones, que sería esta facción que aquí llaman la habitación de operaciones del sur, que es lo que se levantó... Nada, hace 3 días, yo creo que esto fue hace 3 días o por ahí, que varias ciudades drusas en la zona de Druma se levantaron y fueron tomando el control, pero es que tomaron el control de casi toda la frontera con Israel. Es decir, fue rapidísimo. Esto es increíble, o sea, increíble. La gente piensa que los drusos están a favor de Assad en Siria, a favor de Israel. Están a favor de lo que les convenga, pobre gente, porque también ha sido, no son como los kurdos que ya no se defiende nadie, pero fíjate, lo comenté otro día con Estrategias, hay una película, es una película de ficción, pero narra muy bien la realidad, que se llama La novia siria, ¿no? En la cual una chica drusa tiene que casarse con un sirio y tiene que abandonar Israel y no puede poder volver. Y el caso es que el padre, estando un druso en Israel, tenía colgado el retrato de Assad, hijo, en casa, el que acaba de caer, vamos. Es decir, son muy pragmáticos, pero tampoco se quieren meter en líos. ¿Por qué están con Assad en Siria? Porque les protege. ¿Por qué están con Israel en Israel? Vamos, con el Estado israelí. Pues porque también les protege de lo que ven como amenazas. Entonces ellos, sobre todo, miran por su comunidad. Y aquí ha habido momentos en que dijeron, ese sálvese quien pueda, Assad va a caer, atacamos. Claro, estos minorías, la drusa como la cristiana, por ejemplo, yo tengo aquí una imagen, bueno, iba a ponerla, porque los cristianos también corren mucho riesgo. Es decir, aquí tengo Maloula, la única localidad que se habla arameo. Arameo, perdón, no sirio. Perdón. Arameo, y es una de las localidades cristianas, porque esto hay que recordar que hay también pueblos en los que mayoritariamente son cristianos en la zona fronteriza con Israel, con el Líbano, y el peligro que corren los cristianos y los drusos y los kurdos es que una mayoría suní radicalizada en el Islam quiere hacer algún tipo de, digamos, de limpieza, ¿no? Que por desgracia no sería la primera ni la última, como ya vimos con el Daesh, lo que hizo con estos grupos. Es cierto que en teoría por la ley islámica los cristianos... Y los judíos, la gente del libro, sí. Que sí, pero hasta ahí dije, cristianos, pagando el Dimni, esta protección, podían sobrevivir, pero para ellos los drusos y los alagüitas son herejes. Y los kurdos, en parte, son herejes. No tienen derecho a esa protección porque se salieron del libro. Es decir, para ellos son politeístas en algunos casos. Sí. De hecho, Jaish al-Islam considera que como muchos del grupo de Zahran al-Nusra, uno de los grupos mal llamados rebeldes, pues decía que no podía pactar con los kurdos, primero por lo de la separación que hemos dicho, ¿no? La posible secesión. Y segundo, porque decían que estaban muy vinculados al PKK y decía, los dioses del PKK son Öcalan, son Marx y Engels, con lo cual son comunistas. Era una forma, pero bueno, es el pensamiento. Y ahí también hubo otro golpe de efecto cuando pasó de ser el Frente Nusra a temporalmente lleva Fateh al-Sam,
que entraron unas cuantas semanas en Malula las fuerzas y las monjas de la zona dijeron, no nos han hecho nada. Y esa debe ser una orden de Giuliani que la verdad que el hombre como relaciones públicas funciona muy bien. Pues tenemos estos grupos cristianos que dice aquí que no le importa a nadie en Europa. Bueno, la mayor parte de los cristianos es verdad que son de la iglesia siriaca, pero hay también cristianos católicos e incluso presencia de misioneros católicos y también caldeos. Sí existe, y de hecho en su momento cuando apareció el Daesh en movimientos cristianos había ayuda para la iglesia siria, muchísimo. No es que pasen, de hecho... No, eso no. Os lo puedo decir que conozco a gente que estuvo ahí, misioneros en Siria, y hubo mucha ayuda digamos, a nivel de parroquias a la iglesia siria. No es un tema de que se pase. El problema es que es más complejo el escenario de lo que podemos concebir en movimientos maniqueos o simplistas, como le gusta a la gente. Los cristianos, al igual que los drusos, se apoyan en el poder para que les proteja. Cuando el poder cae, ellos van a buscar el nuevo poder, y el nuevo poder está en estos grupos rebeldes, y ellos inteligentemente, los drusos, por ejemplo, hacen su propio grupo rebelde para tener algo en lo que negociar, porque si no se van y tener soldados también, y tener sus armas, apoderarse de varios carros de combate, apoderarse de arsenales para que ellos tengan también su propia protección, porque se van a avecinar momentos de caos en sí. Es que, a ver, al principio hubo una guerra confesional, sí. A ver, había... No sé si te acuerdas el nombre de las milicias pro Assad, que se llaman sabijas, los espíritus, que entraban en pueblos matando a suníes y también incluso a chiíes, a gente de su propio credo, ¿no? Y los chiíes, que eran contrarios al régimen, o alawitas, hablemos con propiedad, cogían cuchillos y le grababan en el pecho algo así como sunna, de que habían sido asesinados por suníes. Y entonces eso era lo que daba pie a una especie de chispa de guerra confesional, que lo ha sido. Pero es que ahora es guerra confesional, guerra política y guerra étnica. No vamos a negar eso. Sí. Aquí tenéis el mapa religioso de la zona y os fijáis, básicamente, mayoritariamente suní. En la zona en blanco es que es el desierto y hay poca población, o sea, sunís también. En verde están la mayor parte de los alawitas. Los cristianos, si os fijáis, están en esta zona al norte del Líbano, de esta zona aquí montañosa. Y porque los drusos, por las montañas. Claro, justo, sí. Las montañas, después están al sur los drusos, la mayor parte de grupos drusos y ismaelitas, que son chiíes, los tenéis también por aquí. Y el resto son sunís. Y kurdos, que los tenemos en las montañas, estas montañas, si os fijáis, están controladas ahora por los turcos, y las que les quedan a los kurdos son estas de la zona oriental de Al-Qasajak y Al-Qamisli, y también toda la orilla oriental que se fueron, digamos, expandiendo, ¿no? Pues el escenario étnico o religioso, mejor dicho, es importante para entender algo que os voy a mostrar ahora, y creo que con esto acabamos y vamos a las preguntas, que yo tengo que marchar, que es un mapa que encontré ayer en redes sociales y te lo muestro a ti, pues, si no lo vistes, que es un posible escenario de una división del país en 3 estados, que sería un estado, digamos, druso-kurdo, que funcionaría como tapón para que los iraquíes chiitas no se quejen de tener un estado suní cerca, que sería hacer una especie de franja atravesando las bases estadounidenses y llegando a la zona drusa y hacer un estado, digamos, democrático kurdo-druso. La Siria central para los sunís y la costera para los alawitas. Este escenario es difícil que lo veamos porque va a haber guerras para que fuese así. Violencia. Y lo que yo también veo más complejo es un escenario democrático como tal, porque lo que vamos a ver aquí es que la gente vote por facciones étnicas, es decir, al final no va a haber partidos, digamos, nacionales como podemos concebir de izquierdas y de derechas, sino que la gente va a votar a los alawitas. Yo soy druso, votaré a los drusos, yo votaré a los kurdos y yo votaré a los sunís. Moraleja de todo esto, ganarán siempre los sunís, que son la mayoría, y los otros harán sus grupos violentos para acabar con ese orden establecido. Opción, Mariano, un sistema a la libanesa,
muestra de fracaso posible 100%, ¿no? O libanés o iraquí, sí. Sí. Es decir, un gobierno. Tenemos que elegir el sistema iraquí en el que los chiitas gobiernan dejando de lado los sunís porque los votos no los necesitan, o el libanés en el que tenemos un sistema de cuotas en el que el presidente es de una minoría, que podría ser en este caso la drusa, el primer ministro que fuese suní y el jefe del parlamento kurdo. Pero nos llevaría a otro conflicto. Es decir, y por último, otro no menos importante, aplicando principio de Dayton, crear una especie de Bosnia actual en Siria. Una zona que sea Federación Árabe de Siria, con incluidos los drusos, quizá, y luego ya un cantón al norte autónomo del Kurdistán. Y tampoco es buena opción porque estamos viendo lo que está pasando en Bosnia ahora. Sí. Es un escenario muy complejo porque este país fue creado más o menos por la división, ¿no?, del Imperio Otomano, y se creó con el protectorado francés y realmente no recibe o no está pensado en un principio, digamos, histórico de un pueblo que existiese previamente. Se unieron varios pueblos creando, como en el Líbano, un estado ficticio, que esto es a lo que nos lleva, ¿no? Y a Escuadra de Cartabón, básicamente. Sí, no, se ve claramente aquí en la diagonal para separar el protectorado sirio británico del francés, ¿no? Eso es. Ahí, como lo hicieron por una tarde, no sé si fue cuál de los dos, el que dijo que en Zaire, yo creo que fue el británico el que dijo, esto lo solucioné yo en 2 horas. Así que, sí, pues vaya en una tarde lo solucionó, sí, claro, así de bien. Pues vamos a pasar a las preguntas, si queréis respondemos algunas y por la tarde hacemos más. Buenas, ¿cuánta gente tendrá que escapar del país? Bueno, por ahora no hay huidas porque por ahora no se está produciendo ninguna situación como la que pasó cuando tomó el control el Daesh, ¿no? Es decir, estamos ante otro escenario. Si todo va bien, ojalá la gente pueda vivir su vida, solo haya cambiado el gobierno. Hay una cosa que me tranquilizó, que fue el vídeo que subiste del primer ministro ya, bueno, que no se sabe si va a ser presidente y demás, que no ha sido pasado por las armas. Quién sabe si luego lo pueden matar, algo de esto, pero claro, me ha tranquilizado un poco, en principio, porque no me fío. A los que mataron fue a familiares de Al-Assad, que hay uno ahorcado en una grúa, eso sí que es. Lo vi, no sé si será verdad o mentira, pero sí que hay un vídeo. Pues no, podría ser porque lo que es, y supongo que los que más, antes que Assad, habrán huido mucho más rápidamente la parte materna, los Magluf, que son los que controlan todos los negocios del país, una cleptocracia, ¿no? Pero me tranquilizó eso. A mí lo de no hemos visto una especie de escenario tipo con Gaddafi. También se hablaba mucho de que Europa ahora no sabe qué hacer porque se está planteando desde Italia la devolución en caliente de los refugiados sirios ahora que parecía que controlaba Assad el país. Quiero pensar que lo que va a ocurrir es no haber un flujo de refugiados, a menos que estalle otra microguerra civil en Siria, que puede darse, de refugiados a Europa como 2015-2017. Por el contrario, aquellos refugiados que buscaba parte de países europeos con gobiernos conservadores como Hungría, como Italia, etcétera, expulsarlos y devolverlos vía Turquía, las devoluciones en caliente, incluso Grecia, va a quedarse en un impasse de nuevo ante la situación que tenga que ocurrir en el país. Si se estabiliza, le dirán que vuelvan. Si no, dirán que tendrán que hacer un rara avis, vamos. Vamos a ver más preguntas. ¿No puede otra potencia apoyar a los kurdos del sur de Siria para formar gobierno en esa zona y una zona colchón? Es lo que comenté antes con el mapa que os acabo de mostrar, que es posible, y ahí está Estados Unidos, porque Estados Unidos apoya a los kurdos y apoya al Ejército Libre de Siria, que son los que controlan esas 2 zonas. Y los drusos, por su forma, digamos, de vida y su idiosincrasia, creo que estarán más a gusto con los kurdos. Por ejemplo, sus mujeres son más o menos, no llevan velos como tal. Los hombres sí llevan un tocado siempre, obligatorio. De castán, sí. Pero las mujeres, digamos, la relación que tienen es más parecida a la sociedad kurda, en el fondo, que con los sunís. Sí. Yo ahí creo es así, que sería fácil. Pero bueno, a la larga tampoco llevaría porque... Y los kurdos encima es que ellos mismos se consideran traicionados por todos y en todo. Y no es que sea mentira, ni mucho menos. Desde el 10 de agosto de 1920, con el Tratado de Sèvres, pues la idea de Kurdistán se deshace, luego la guerra de baja intensidad que tienen con Turquía desde hace 40 años, los problemas en Irán, en Irak, incluso son mal vistos los kurdos, no los kurdos de a pie, sino los gobernantes por el Partido Democrático de Kurdistán y la Unión Patriótica de Kurdistán, que se reparten el pastel y son altamente corruptos. Pues aquí tenemos cómo pasa una de las estatuas del padre por las calles. Creo que es de estos
Tartus, porque es la estatua que vimos derribar, yo creo que es esa, ¿no? Sí, es la de Tartus, sí. Pues yo voy poniendo imágenes un poco así para que... Mira, la embajada de Siria en Arabia Saudí ya con la bandera actual. Sí, lo que me recuerda un poco... Pero están cayendo, digamos, los funcionarios ya, todos ya cambian perfectamente. Aquí la fidelidad al Estado, ¿no? Es decir, es interesante esto. El régimen de Al-Assad... Perdón, sí. No digo que el régimen de Al-Assad muestra a veces una verdadera realidad, que las dictaduras son toda apariencia, grandes ejércitos que realmente son gigantes de barro, un sistema de culto a la persona que en el fondo solo oculta el odio que le tienen y nada más caer todo el mundo les olvida, ¿no? Es decir, algo que... Y después, pasa un tiempo, alguien lo recordará. A mí me recuerda mucho a lo de Libia, que al principio incluso el jefe de seguridad de Musa Kusa, de Gaddafi, y que posteriormente cambia hacia lo que es los rebeldes, cuando saca la bandera de la monarquía, es que fue 48 horas. No, Gaddafi iba a mandar ese poder. De repente le pilló las orejas al lobo. Ya era abril de 2011, no era la caída de Gaddafi en octubre. Pues saca la bandera de la monarquía diciendo que se pone a favor de los rebeldes. Esto es una ciudad drusa. Podéis ver a las mujeres sin velo y hay algunas con velos, pero la mayor no llevan velo porque son drusas. Fijaros en las banderas que hay, no solamente la bandera nacional siria, sino las banderas drusas, que son esas de colorinos, de varios colores, que tenéis ahí roja, amarilla, azul y blanca, es la bandera drusa. Vamos a más preguntas. ¿Cómo son las relaciones entre kurdos y drusos? Bueno, teóricamente hay drusos en la coalición de Rojava, por lo tanto, malas no son. No, desde luego. ¿Cómo quedan Irán y Rusia ahora mismo? Lo puedo decir yo con unas palabras vulgares, como el culo. Rusia se centrará en Ucrania ahora mismo y Armenia le ha dado la patada en la boca. También. E Irán estará buscando pues que esto no se traspase a una revolución interna. Irán, ¿viste el vídeo, el texto que nos pasó Juan Carlos o tú? Carlos, no me acuerdo. El funcionario de la Fuerza Quds. Lo leo, lo voy a buscar. Espera un segundo, que lo tengo aquí en el móvil. El de la Fuerza Quds, a mí y el de Hezbollah también me sorprendió muchísimo. Aquí está. Esto según un ex subcomandante de las fuerzas Quds. Según nuestras evaluaciones, deberíamos haber aumentado nuestras fuerzas en Siria. Turquía y algunos países árabes habían garantizado que no pasaría nada en Siria. Pues sí. Una entrevista a Mohamed Holamreza, ex subcomandante de las fuerzas Quds. Dice también que los turcos y algunos países árabes nos aseguraron que no pasaría nada en Siria, pero nos engañaron. Añadió, además de 2 países árabes, Israel también apoyó al Frente al-Nusra, con reuniones celebradas en los altos del Golán. El jefe del Mossad lo admitió en una entrevista con Al Jazeera. Bueno, aquí los iraníes, diciendo que les engañaron como tontinos. Esto es como cuando Putin le dijeron, me dijeron que podía invadir Ucrania, sí, que solo recuperar el Donbass y todo eso. Sí, claro. ¿Pueden esto animar a los islamistas en Jordania o Egipto a iniciar protestas? Bueno, no os puedo decir que no. No, yo no puedo decir que no. Y el escenario, el escenario que se nos avecina es muy complejo. La gente no habla ya de Libia, pero Libia también tiene un polvorín que si se toca un poco más se desmadra. Y Libia está a las puertas de Europa. Y no solo eso, y las puertas de Europa, Túnez tampoco es que tenga una muy buena situación. Y los islamistas del Nahda se callan, pero se sabe que son muy subrepticios, aparte de la población civil que no quiere a este dictador, a Kais Saied. Y unido a todo ello está también el factor de lo que me da auténtico pavor es que ahora que se cumplen 25 años de la muerte por leucemia o cáncer de Hussein de Jordania, que está intentando rememorar su figura, su hijo, que aunque no parezca es sumamente impopular debido a las corruptelas de la familia real Hachemí, como caiga Jordania, tenemos un problema muy, muy gordo, Sí. Pero Jordania, dentro de lo malo, como vive bien la sociedad más o menos... Claro, la gente no se suele levantar, pero claro, como hay una posición islamista tolerada de hermanos musulmanes y sabemos cómo son, pues... Mira, no creo que caiga, Tiene más pinta de que tenga problemas ahora mismo Egipto que Jordania. Esto es un el palacio presidencial. No sé si es el que vivía o uno que era como, digamos, como el Palacio Oriente nuestro, ¿no? Simbólico, pero están ciudadanos dentro y algunos saqueó porque no había nada en las estanterías. No, seguramente, porque me da que ese puede ser, fíjate, es que no lo veo bien, pues me da que debe ser la residencia de... Mira, se ve aquí, mira.
Pues debe ser la residencia de Assad de Latakia. Y de hecho, no sé si está cerca del mausoleo donde están enterrados tanto Hafez el-Assad como Basel, el hijo que iba a ser el heredero. A ver si lo pone. No, es que pone paseo presidencial, no pone dónde. A ver si me dice dónde, ¿qué dice? No, no pone nada. No pasa nada, no te preocupes. Vamos, un par de preguntas más. Y ¿abandonar Estados Unidos a los kurdos? Ahí hay un problema, y lo dije ayer. Trump es el problema y su política. Trump en el 2019 propuso abandonar a los kurdos en Siria, pero el Pentágono le convenció. Ahora, ¿qué pasa? Claro, yo viendo un poco, dijo ayer algo Trump sobre Siria. Un tuit que no era amigos suyos y todo esto, la red esta que tiene la de Truth, ¿no? Que dijo, no son amigos nuestros, no podemos inmiscuirnos, que se lo busquen ellos la vida, les va a abandonar. O sea, por lo menos a lo que es las llamadas fuerzas democráticas las deja de lado. Hay que ver lo que... Yo creo que sería un error muy grande porque lo tiene muy fácil de controlar eso. Sí. Mira, o en todo caso llegar a un acuerdo a 3 bandas, como he hablado con una amiga ahora, que sea un acuerdo a 3 bandas en Estados Unidos, Turquía y Rusia, junto con Israel. Sí. Aquí lo que dice, bien grande al final de todo, ¿no? No son nuestros, no tenemos nada que hacer luchar con ellos, es decir, no tienen por qué luchar por ellos, ¿no? Básicamente. Lo que no sé si se refiere a todos, ¿no? A todos los rebeldes o solamente a los que no controla él. Es decir, a los kurdos sí y a los otros no. Esto hay que leerlo muy... Es que hay que leerlo así, muy justo. Aquí lo que dice básicamente los combatientes en Siria de la oposición, en un momento sin precedentes, han tomado el control de muchas ciudades en una ofensiva muy rápida y coordinada. Y ahora están en las afueras de Damasco. Obviamente preparándose para hacer un gran movimiento, echando fuera al Assad. Rusia, porque ellos están liados en Ucrania y con al menos allí 600.000 soldados que se ven incapaces de parar literalmente el avance a través de Siria. Un país que ellos han protegido durante años. Esto es donde el antiguo presidente Obama negó el honor de proteger la línea roja en la arena. Y el infierno se rompió, ¿no? Se desató con la llegada de Rusia, que se fue a la de 2015, claro. Pero ahora ellos, como una posibilidad, sí, ¿no? Sí. No, he visto que Assad se ha sido expulsado. Posiblemente. Puede ser la mejor opción que tengamos. Sí. Que les puede ocurrir, perdón. Eso. Ellos nunca más tendrán la ayuda de Siria para Rusia. Sí, que nunca más serán ayudados por Rusia para Siria. Eso. Exactamente. Y otra vez. Decisión que hizo estúpidamente Obama. Justo. Sí, básicamente lo que echa la culpa a Obama de que Rusia entrase en Siria. Sí. Pero bueno, este mensaje tampoco está a favor de Rusia. No, lo cual es curioso. Y es muy curioso porque se une ayer a la reunión que tuvo Macron, Zelensky y Trump de más de 50 minutos en Notre Dame, con la apertura de Notre Dame. Sí, pero estuvieron en Elíseos antes juntos. Bueno, es un panorama muy interesante. Por desgracia, demasiado interesante. Los rebeldes han conquistado el ataque de Tartus. Hay rebeldes en el ataque de Tartus. No significa que los hayan conquistado, pero los hay porque ya lo vimos tirando una estatua en Tartus. ¿Hay posibilidades de que esto de Siria suponga el fin de Hezbollah y la paz en el Líbano? A ver, yo tengo mi teoría. Si Siria ya no es controlada por Assad, ¿cómo le va a llegar las armas a Hezbollah? Para Israel, esto es el fin de Hezbollah, porque no va a tener capacidad de ser armado. Es decir, en barco, vale, sí, pero no es tanto como en camión todos los días llegando camiones con cohetes. Otra cosa que debemos tener en cuenta, también se va a acabar en varios ingresos para Hezbollah si Siria deja de ser un narcoestado como fue los últimos 2 años con lo de fentanilo, era, ¿no? Lo que está traficando. Sí, mucho, sí. El fentanilo es una droga que vende mucho. No es fentanilo, no. El captagón. Captagón, gracias. Sí, es que no. Creo que es captagón, fentanilo y sí. Sí, captagón. El captagón es una especie de derivado de un medicamento para el TDAH, si no recuerdo mal, o de la hiperactividad, que lo están tomando en los países árabes como droga porque es halal. Un tema muy extraño, pero es así. La última pregunta.
Israel se quedará los soldados del Golán, el resto de Turquía, ¿qué querrá? No, los soldados del Golán ya los tiene Israel. Lo que hablan es que puede avanzar un poco creando un colchón. Pero eso dependerá todo de la situación que se venga ahora. Si el gobierno de Siria tiene su vida y no molesta a Israel, Israel no va a hacer nada. Pero si es un grupo que lleve la guerra contra Israel... Fundamentalista, que quiera declarar a yihad, sí, algo de esto. Sí, sí. Es verdad que los sunís con Israel tampoco tienen tan mala relación como los chiitas. Eso es cierto. Aunque los palestinos son sunís, sí, pero sí, no... pero bueno, de cara... También se habló muchos años de lo que fue... A ver, antes de los acuerdos de Abraham había una especie de negociación económica subrepticia también con Qatar, con Emiratos, incluso había tenistas israelíes que jugaban en grandes slams que se hacían en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Se hacía la vista gorda. Al final captado, pues, yo creo, por pragmatismo y también por mucha cara dura. Pero en este caso, son más abiertos los sunitas a hablar de paz, digamos, que lo que serían los chiitas, porque es todo lo relativo a la expansión de la media luna chiita, por cierto, que básicamente está desapareciendo. Ha caído Siria, Líbano está como está, e Irán, veremos. Está claro que Irán está ya en capa caída, porque solo queda realmente rebeldes potentes, los hutíes, Yemen. Y nada más. Sí. Todo lo que estuvo ahí creando las fuerzas al-Quds se le acaba de ir como sus cohetes, ¿no? Pues, Mariano, muchas gracias. Gracias por estar aquí y darnos toda esta información, especial por la mañana, no os podéis quejar. Nos levantamos con esta noticia y os intentamos contar lo que sucedió. Si cometemos errores es porque la actualidad está cayendo sobre nosotros como una tormenta invernal y no somos capaces de asimilar toda la información. De noche haremos un programa ya más medido, más tranquilos y nada más. Muchas gracias, Mariano. Y si quieres decir algo al público como despedida. Bueno, muchísimas gracias porque, como has indicado, Paco, lo primero y fundamental, gracias por invitarme. Y también disculparme ante el público los posibles errores que tengamos, pero es que esta información está cambiando no cada 15 minutos, cada segundo, ¿no? Lo último que hablamos fue eso de que Assad quizás se haya matado, etcétera. Lo hemos cogido con pinzas, entiendo, porque no es una información verificada, pero toca esperar y poco a poco. Y agradeciendo a la gente que a esta primera hora de la mañana de un domingo que podían estar paseando, por así decirlo, o descansando, hayan entrado al canal a ver todo lo que ha sacado Paco. Pues muchas gracias, Mariano. Y sí, vamos a descansar un poco nosotros también. Yo, en teoría, iba a descansar el fin de semana. No tenía ningún programa ni ayer ni hoy hasta de noche. Pero la actualidad manda y yo creo que hay que contarla, intentar daros un poco de visión más o menos histórica y real. Mariano, doctor en historia contemporánea con una tesis sobre los talibán, por lo tanto sabe mucho sobre terrorismo y movimientos rebeldes en Oriente Medio y todo el mundo islámico. Y un servidor, historiador también, y con un canal de hace años ya contando conflictos bélicos, que os intentamos explicar lo que está sucediendo. Gracias a todos. Si sois nuevos en el canal, que hay mucha gente ahora mismo que puede ser nueva, os invito a suscribiros a este canal, Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica, pero sobre todo al canal padre o madre, que es Bellum Artis, Historia Militar. Y llevamos ya mucho tiempo explicando los conflictos bélicos y no se puede entender el presente sin conocer la historia. Y el que lo intente hacer va a ser solamente un relatador de sucesos. Gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Mariano,